Ya estamos en Diplomacia sin Etiquetas, el programa donde desmenuzamos las relaciones internacionales junto a una tacita de té. Siéntate, relájate y despreocúpate, que aquí te explicamos de todo un poco. Bienvenidos a Diplomacia sin Etiquetas, la hora del té, sin barrera ni formalidad internacional. Un programa de LRI Media, por Concepto Radial. ¡Hey, hey, hey! Hola a todos, bienvenidos a Diplomacia sin Etiquetas, la hora del té sin barrera ni formalidad internacional. Yo soy Diego. Y yo soy Jonah. Y estamos transmitiendo desde la cabina de Concepto Radial, ubicada en el segundo piso de CDTEC del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta cita global. Y pues bueno, Jonah, hoy, ¿qué te toca tomar? Ay, Bebo, ahora sí que no compré nada. Sí. No traigo ni saliva. Traigo un buen de sed, pero pues bueno, me llegó la hora. Se dieron las 3. Literal, no, es que en este último periodo del semestre andamos con unas prisas que se nos fue el día de hoy, diplomatas, pero no se preocupen. En la siguiente semana y en nuestra siguiente transmisión les prometemos ya empezar con las bebidas navideñas, porque pues hoy es 1 de noviembre, ¿no? Entonces hay que darle ya de lleno y duro a la época decembrina. Bueno, entonces el día de hoy les tenemos preparadas muchas sorpresas únicas de Diplomacia sin Etiquetas. El tema del día de hoy es de maletas y sueños, un viaje a través de las migraciones, en donde hablaremos sobre uno de los temas más importantes del mundo. Igualmente, daremos inicio a nuestra sección Sin Máscaras ni Falacias, la sección donde desmentimos una que otra fake news para hablar de los temas más actuales del momento, de la forma más real, tan real como nosotros. Totalmente. Hoy también contaremos con la presencia de nuestro seccionista Eric y su sección Lamentos no bolivianos, en donde nos platicará un poco de su perspectiva respecto de las migraciones globales, y cerraremos con una sección súper especial, Spilling the Specialist Tea, en donde contaremos con la presencia de la doctora Correa, quien responderá a nuestras preguntas sobre migraciones, sin etiquetas, por supuesto. Antes de comenzar, me gustaría pedirles su apoyo, diplomatas. Durante esta semana en Plaza Tec del Campus Ciudad de México se instalará un centro de acopio en apoyo a las familias y personas afectadas por el huracán Otis. Este centro estará hasta el viernes de 8 a 6 horas de la tarde. Se estará recibiendo alimentos no perecederos, productos prioritarios de higiene personal y para el hogar. Y bueno, recuerden, diplomatas, que una parte esencial de la construcción global de paz es el establecimiento de cadenas de apoyo estrechas y solidaridad. Pues bueno, ahora sí, esperamos que disfruten nuestro programa y que podamos tomar un tecito o un cafecito. Pues miren, como saben, en este programa tenemos una variedad sin fin de sorpresillas, por lo que en este programa damos la bienvenida a nuestra sección de Sin Máscaras ni Falacias, en donde hablamos un poquito de las fake news que estuvieron rondando últimamente. Las noticias falsas son más que simplemente información incorrecta, diplomatas. Tienen un impacto significativo en la sociedad y pueden influir en la opinión pública, distorsionar la realidad y socavar la confianza en las fuentes de información confiables. Esto afecta nuestra toma de decisiones y nuestra comprensión del mundo que nos rodea. ¿Qué podemos hacer para combatir este problema? La educación desempeña un papel fundamental. Es crucial enseñar a las personas a verificar la información que consumen y hacer críticas con las fuentes de noticias. Fomentar la alfabetización mediática es esencial para que las personas puedan discernir entre noticias verdaderas y falsas. Las noticias falsas también pueden profundizar la polarización en la sociedad. Cuando la gente consume información falsa que confirma sus creencias preexistentes, se crea una brecha más amplia entre diferentes grupos. Esto dificulta el diálogo constructivo y la resolución de problemas, lo que debilita la cohesión social. Además, las noticias falsas a menudo se utilizan con fines políticos. Los políticos pueden propagar información errónea para ganar apoyo o influir en la opinión pública sobre la inmigración. Esto puede llevar a políticas basadas en la desinformación en lugar de la realidad, lo que afecta a la vida de miles de personas. En resumen, las noticias falsas no son simplemente un fenómeno molesto en la era digital. Son un desafío significativo que afecta a nuestra sociedad, nuestra democracia y nuestras vidas cotidianas. Para combatirlas es fundamental cultivar la alfabetización mediática, verificar la información y respaldar fuentes de noticias confiables. Al hacerlo, podemos proteger nuestra capacidad de tomar decisiones informadas y promover una sociedad más unida y democrática. Y bueno, Diego, ¿cómo es que las fake news pueden afectar a los migrantes? Tomando en cuenta nuestro tema del día de hoy.
Pues miren, las noticias falsas pueden tener un impacto devastador en las personas que buscan una vida mejor en otro país. Por ejemplo, a menudo circulan informaciones falsas sobre la facilidad de emigrar a ciertos lugares o sobre los beneficios que se pueden obtener. Estas noticias pueden llevar a decisiones precipitadas y en algunos casos hasta peligrosas. Los migrantes pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad debido a la información incorrecta que reciben. Ahora sí, vámonos con nuestra primera sección, Sin Máscaras ni Falacias. Ahora toca Sin Máscaras ni Falacias, la sección donde desterramos chismes y engaños con gracia. Rumores, fake news, ni ensueños nos amenazan. Ay, qué nombre tan ingeniosito, Diego. ¿Y de qué vamos a hablar en Sin Máscaras ni Falacias, oye? Pues vamos a sumergirnos en algunas noticias frescas que han dado de qué hablar. Primero, algo que le ha afectado a muchos mexicanos y mexicanas, el huracán Otis. Hace unos días se volvió viral la información de que 16 personas habían perdido la vida debido a daños en un hospital del IMSS. Pero aquí la cosa se pone interesante. El presidente Andrés Manuel López Obrador salió al quite y comunicó que dicha información es falsa. Resulta que no hay registro oficial de esas víctimas y al menos según las fuentes oficiales se trasladaron 200 personas a otra instalación mientras se solucionaban esos problemas de infraestructura. Ay, eso cómo me cae mal, Diego. Literalmente estamos frente al fenómeno de politiquería que están haciendo frente, pues ya sabes, esta guerra de que, ay, no, que si el presidente, que si nos miente y no sé qué. Y pues la verdad es que siento que muchas veces, pues comentan por ahí, ¿no? De que muchas veces se nos olvida, como uno no es quien está pasando por esa situación, pues las personas hacen de cierta manera juego, o sea, como que toman esta situación tan delicada de una manera, o sea, como un arma para atacar a otra persona, ¿sabes? Uh-huh. O sea, y siento que eso, o sea, siendo un tema tan sensible, ya que hasta la fecha, diplomatas, recordemos que hasta ahorita han perdido 46 personas la vida, y pues siento que es súper esencial que sigamos compartiendo información verídica y necesaria sobre este tema, que sea, pues, obviamente no alterada, pues. Sí, exacto, Jonah. Además, nunca está de más recordar que las noticias falsas, pues, pueden ser como una tormenta de confusión en medio de un huracán. Pero bueno, pasemos a otro tema, la cumbre de migración que se celebró en México la semana pasada. En esta cumbre se recibió a representantes de Cuba, Venezuela, Honduras, Haití, Colombia y México. Al final de la reunión emitieron una declaración conjunta en la que abordaron cuestiones clave, incluyendo la responsabilidad en la gestión de la migración. Ah, la cumbre de la migración. Ese fue el evento donde todos los países se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Aunque eso suena más a fantasía que a realidad. La cumbre de migración es sin duda un evento crucial para abordar la crisis de los migrantes en la región, pero ¿podemos confiar en países como Venezuela, Cuba o incluso México? Pues muy buena pregunta, Jonah. De hecho, es relevante señalar que aunque la declaración resultante de la cumbre no parece contener afirmaciones falsas o negativas, es importante tener en cuenta que los 11 países participantes tienen déficits en sus sistemas democráticos. Si consultamos el índice de democracia, todos ellos son considerados híbridos o autoritarios. Así que, pues así de que confiar en ellos para resolver la crisis migratoria, no tanto. Y esa es la verdadera pregunta. Ay, Dios, es como pedirle a un unicornio que solucione todos nuestros problemas. Por supuesto, hay un elefante en la sala que no hemos mencionado. Antes de la cumbre se produjeron movilizaciones y manifestaciones de migrantes para dar visibilidad a sus necesidades y problemas. Además, debemos destacar un detalle que quizá no se ha comentado tanto: la piñata. Sí, las piñatas. Siempre se puede confiar en ellas para sacar a la luz los problemas de una manera colorida. Los migrantes decidieron quemar algunas piñatas como parte de sus protestas. Comenzaron por la piñata de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a quien culparon de la violencia, la represión policial y la falta de oportunidades para subsistir con sus familias. Luego procedieron a quemar la piñata de Daniel Ortega y finalmente la de Díaz-Canel, con señalamientos de tiranos responsables de la pobreza y la violencia en sus países. Ay, muy interesante y creativo. Quemar piñatas en lugar de banderas. Qué original. Pero en serio, es importante seguir informándonos y asegurarnos de que lo que leemos sea verdadero y relevante para el tema que se está tratando. La actualidad internacional es a menudo un terreno resbaladizo, perdón. Así que mantenerse informados es clave. Exacto. Continuaremos desentrañando y compartiendo noticias de esta manera única y entretenida. Gracias por acompañarnos en esta sección, diplomatas.
Así es, y esperamos que se encuentre nuestra forma de analizar las noticias tanto divertida como informativa. ¿Estás listo para disolver el sistema de clases? ¿Estás listo para tomar los medios de producción? ¿Estás listo para la siguiente revolución cultural? Bueno, no. Qué flojera. ¿Estás listo para comenzar, pues? Quejémonos alegremente juntos en Lamentos No Bolivianos. Yo soy Eric, y ahora se encuentran en Lamentos No Bolivianos, una sección de este programa de Diplomacia sin Etiquetas. Hoy, en nuestro rincón sarcástico y totalmente no influenciado por el capitalismo occidental, vamos a hablar sobre migración. Bueno, empecemos por definir la migración. No vaya a ser que el imperialismo nos haya hecho creer que es algo malo. En los términos más básicos posibles, la migración es el movimiento de personas de un lugar a otro. Pero realmente hay muchos tipos de migración. Porque no es lo mismo nuestro amigo el gringo que se va a vivir a la Roma porque es aesthetic, porque esto se le conoce como migración voluntaria. Pero esta no es la migración de la que vamos a hablar hoy. Este no es el tipo de migración que cuando tu tía ve a un migrante dice, ¡ay no! ¿Para qué vienen esos migrantes? Seguro es para quitarnos dinero y oportunidades. Además, seguro son criminales. Uno no puede evitar preguntarse, ¿por qué la gente migra a lugares como Estados Unidos o Europa? O por lo menos lo intenta, porque ya ven que luego prefieren literalmente dispararles y asesinarlos antes de dejarlos entrar a sus países. Seguro no es porque países capitalistas occidentales instiguen golpes de Estado o promuevan guerras en naciones que, tras elegir democráticamente líderes opuestos a las agendas de las potencias norteñas, quieren tener el control de sus propios recursos. Y definitivamente no tiene nada que ver con que esas mismas potencias y sus megacorporaciones destrocen ecosistemas, desplacen a comunidades, persigan a defensores rurales y sobornen políticos para adueñarse de recursos a precios de risa, dejando de paso un ambiente propicio para que el crimen florezca. Sí, te estoy viendo a ti, Estados Unidos. No, señor. Seguro emigran porque es divertido, o quizá para descansar en ese sabroso norte global que acumula las riquezas generadas en el sur. No sé cómo será que Níger no tiene acceso a electricidad, mientras que producen el 80% de electricidad en Francia a través de la brutal y extremadamente dañina explotación de uranio radiactivo en su territorio. Ay, pero bueno, qué sorpresa. A pesar de acumular esa riqueza, a partir de la explotación salarial y natural, en esos países occidentales todavía tienen el descaro tan racista y xenofóbico, que según lo tienen dentro, de quejarse de los migrantes buscando mejores oportunidades para vivir. Una oportunidad para vivir como tú. Eso sí, a menos que seas un migrante blanco de Ucrania. Ahí sí, por favor, pásenle, hombre. Es más, que pasen unos 6 millones. Por favor. Pero migrantes de una piel más oscura, por favor no. Como que no hay espacio para ti, ¿ok? El capitalismo nos dice, si no te gusta aquí, vete. Pero cuando la gente realmente lo intenta, resulta que no son bienvenidos en otro lugar. Vaya contradicción. Bueno, hablemos ahora de la historia. ¿Recuerdan a esos europeos que descubrieron América? Vaya migrantes. Lástima que no les enseñaron que cuando visitas la casa de alguien, no te quedas con todo y encima llamas salvajes a tus anfitriones. Israel. La migración es tan antigua como la humanidad misma. Las personas siempre se han movido en busca de un mejor lugar para vivir. ¿Pero qué pasa cuando los países ricos destruyen los recursos naturales y desestabilizan gobiernos? Pues sorpresa, más personas tendrán la necesidad de moverse. Pero bueno, continuemos con nuestro análisis sobre la migración, porque claro, el capitalismo y sus amigos imperialistas siempre tienen una excusa para todo. ¿Qué tal si hablamos de las políticas migratorias? ¡Ay, qué gran tema! Resulta que los países ricos, esos mismos que han saqueado y desestabilizado a otros, tienen políticas migratorias más estrictas que un examen de ingreso a Harvard. Pero espera, si eres un inversor millonario o un talento especial, las puertas se abren de par en par. ¿No es maravilloso cómo el dinero y el estatus social pueden borrar fronteras? Y hablemos de los muros. ¡Ay, esos muros! No contentos con robar recursos y causar conflictos, algunos países deciden construir muros físicos y burocráticos para mantener fuera aquellas vidas que han arruinado. Mantengamos esos migrantes lejos, dicen, mientras se benefician de su mano de obra barata y sus recursos naturales. Hipocresía en su máxima expresión.
Y no podemos olvidar la maravillosísima narrativa mediática. Los medios de comunicación, esos fieles servidores del capital, nos venden historias de invasiones migratorias, como si las personas que buscan seguridad y oportunidades fueran una horda de zombies. Y claro, cuando se trata de migrantes de países desarrollados, la historia cambia. De repente son expatriados, aventureros o expertos internacionales. ¡Qué conveniente! Pero bueno, ya, basta de quejarnos, porque la migración, lejos de ser ese monstruo que el tío Sam y sus aliados quieren pintar, tiene una serie de beneficios, muchos de los cuales los países occidentales han disfrutado sin darse cuenta, o más bien, no quieren reconocerlo. Uno de los beneficios podría ser, no sé, quizá el ser un humano empático y con corazón con las personas que están escapando de literalmente guerras o de pobreza extrema, no lo sé. Para comenzar, no es un secreto que muchas de las grandes potencias deben su desarrollo al trabajo incansable y incesable de migrantes. Desde la construcción de rascacielos hasta la innovación tecnológica, medicina y ciencia. En Estados Unidos, por ejemplo, la población migrante estuvo detrás de la creación del 25% de las compañías de alta tecnología con ventas superiores al $1.000.000. Y eso sin mencionar la diversidad cultural que enriquece cada esquina. Ay, ¿cuántos gringos no han disfrutado de un rico kebab, un falafel, unos tacos o un sushi, sin recordar que detrás de esos deliciosos sabores hay una historia migratoria? Pero si hablamos de economía, ¿sabían que los migrantes a menudo contribuyen más a los sistemas de seguridad social y aportan más en impuestos que lo que reciben en beneficio? Ay, qué incómodo debe de ser eso escuchar. Qué incómodo debe de ser de escuchar eso mientras uno se queja de vienen a quitarnos lo nuestro. La migración beneficia al dinamismo económico de las naciones al brindarles la oportunidad y desarrollarse más y mejor. La migración beneficia al dinamismo económico de las naciones al brindarles la oportunidad de desarrollar más y mejor capital humano. Los migrantes crean empresas, innovan, patentan y generan empleos. Aunque es importante mencionar que por el racismo y xenofobia de la mayoría de los pueblos occidentales, estos trabajadores y trabajadoras migrantes son usualmente sobreexplotados y usados para trabajos inseguros y normalmente sin ningún seguro. Entonces, a pesar de ciertas narrativas que quieran hacerte creer que la migración no es un problema más bien, es una solución a muchos problemas. Problemas que, por cierto, a menudo son creados por las mismas potencias que luego cierran sus puertas. En lugar de construir muros y cerrar fronteras, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿cómo podemos juntos construir un mundo en el que nadie se ve obligado a dejar su hogar por necesidad? Y mientras lo hacemos, podríamos agradecer a aquellos que llegan a nuestras tierras, porque con su llegada nos están ofreciendo la oportunidad de crecer y aprender. Les dejo con esta pregunta. Pues muy interesante, Eric, lo que nos mencionas. Creo que esta dicotomía que explicas sobre el norte y el sur global y sobre cómo los países que nos han conquistado de repente les molesta que más bien nosotros lleguemos a esas tierras, pues es súper, súper interesante. Y yo creo que contestando esta pregunta también me atrevería a lanzarte una pregunta antes de que te vayas, Eric. ¿Crees que valga la pena entonces, frenar la migración? En plan, por lo que nos explicas, yo creo que estamos llamando a que los países, como mencionábamos hace rato, Venezuela, Cuba, incluso México, tomen acciones para frenar la migración. O sea, deberíamos entonces, como mundo, buscar soluciones para frenar la migración, o más bien deberíamos normalizar esta migración. Creo que es una combinación de ambas. Definitivamente no es frenar. Uno de los no podemos decir que no hay problema alguno con la migración, pero ese problema no es por los migrantes en sí, que es la narrativa que se usa hoy en día, que son los migrantes el problema. El problema es la infraestructura que está detrás de esto. No hay sistemas de inclusión apropiados para tanta gente, porque definitivamente es mucha gente la que intenta migrar, porque son muchos países los que Estados Unidos y las potencias europeas están destrozando. Así que en vez de enfocarnos en que son demasiados migrantes, el problema es cómo podemos mejorar la infraestructura y hacer mejores sistemas de inclusión para que puedan adaptarse mejor al país donde estén llegando. Claro, y yo creo que también tomando esta idea que traes sobre que la Tierra, pues,
al final del día no es de nadie. Siento que es como la idea que al final nos estás diciendo. Creo que la migración es un proceso muy natural en donde nadie debería decirnos en qué tierras podríamos trabajar y en qué tierras no. Y yo creo que también hablando como y cuestionando el modelo capitalista que tanto te gusta criticar, pues yo creo que al final del día también hay que hablar un poco sobre cómo las empresas o cómo las multinacionales sobre todo han abusado un poco, ¿no? Sobre la migración y sobre todo sobre refugiados, ¿no? Por ejemplo, digo, no sé tú, ¿te gustará el fútbol? ¿Te gusta el fútbol, Eric? Poquito. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa con las condiciones laborales de los migrantes en Qatar, por ejemplo? ¿Qué opinas al respecto? Es que es una combinación de dos actores. Uno, los estados, y dos, las corporaciones, estas megacorporaciones, que muchas veces van de la mano, porque estos países protegen muchas veces estas corporaciones en el extranjero. En el caso de Qatar, es un claro ejemplo de falta de infraestructura, de inclusión. Incluso, no sé si te acuerdas de que se hablaba de estas ciudades para migrantes dentro de Qatar, donde están en las afueras de las ciudades. Los accesos a estas ciudades eran muy peligrosos, la infraestructura era prácticamente inexistente, la prensa no está, incluso no está permitida entrar a estos lugares. Así que finalmente es igual que siempre con la migración. Estas poblaciones migrantes están muy marginalizados en el territorio en el que llegan, y cuando están tan marginalizados en términos incluso de distancia, pero también económicos y de oportunidades, pues tampoco nos podemos sorprender si estos migrantes incurren en cierta delincuencia, porque el país al que llegan no le está proporcionando oportunidades apropiadas para estar y desarrollarse en esos países. Les pagan menos o simplemente no les pagan, como fue en el caso de Qatar, donde muchos de estos migrantes trabajaban, no sé, 15 horas al día bajo el sol catarí, que no es muy bonito, sin ninguna seguridad y con promesas de sueldos altos, pero finalmente nunca se dieron, ¿no? Sí, claro, y la verdad, diplómatas, para no ponernos tan serios, creo que es importante también justamente, y hablando y una vez más criticando al capitalismo que tanto te gusta, Eric, yo creo que como consumidores hay que asumir también que no hay esta gran necesidad de consumir cosas de corporaciones o multinacionales, como dice Eric, que al final del día abusan de este fenómeno social que es la migración, ¿no? Y sobre todo yo creo que hablando de Qatar un poco sobre los refugiados, creo que la condición legal en la que se encuentran es importante que como consumidores asumamos un poder como tenemos. Y digo, no estoy llamando una vez más a que cancelen a nadie, pero por ejemplo, recordando la postura que tomó Maluma cuando Qatar, pues yo creo que es momento, ¿no, Eric? O sea, de que la verdad nos atrevamos a cuestionar estas cosas, o sea, a decir, oye, no podemos seguir diciendo estas cosas, o sea, no podemos ser ajenos a los problemas que están pasando del otro lado del mundo y ni siquiera a los problemas que sí nos están afectando de cierta forma aquí en México, ¿no? O sea, creo que me gustaba mucho cómo hablabas de Estados Unidos, porque al final del día México se las da de ser un país multicultural y de tener un montón de culturas y que somos un país en donde todo mundo convive de la forma más armoniosa posible y el 15 de septiembre gritamos que viva la multiculturalidad de México, etcétera. Pero la situación migratoria en el sur de México está grave, ¿no? Y al final del día todos estos migrantes, ¿a dónde van? Al destino favorito de Eric, Estados Unidos. Entonces, vaya. Oye, Eric, y bueno, yo sé que es por tus convicciones, pero ¿esto solo es un problema que le afecta, que viene de Occidente? ¿O también podríamos hablar que, no sé, Rusia y China también tienen estas actitudes xenofóbicas? No. ¿Podrías desarrollar un poco? No quiero. Entiendo. Yo creo que es importante entonces que continuemos aprendiendo sobre la migración. Y bueno, Eric. Ya para despedirme. En fin, queridos oyentes, la inmigración es un reflejo de un sistema global, desigual e injusto. Un sistema que favorece a unos pocos a costa de muchos. Un sistema que crea barreras artificiales y perpetúa la discriminación. Finalmente, la migración es natural, siempre lo ha sido. Culpar a personas por querer una vida mejor es inhumano. Y antes de juzgar a alguien por cruzar una frontera, tal vez deberíamos mirar quién trazó esas líneas en primer lugar. Recuerden, ningún ser humano debería ser ilegal.
Así que la próxima vez que escuches a tu familia, a tu tía, a tu papá quejándose de los migrantes, recuerda que detrás de cada migrante hay una historia y muy probablemente la sombra del neoliberalismo occidental. Cerrarlo con broche de oro, tenemos una invitada muy especial e importante para nosotros. Ella es la doctora Diana Correa Corrales, quien estará con nosotros para nuestra sección Spelling the Specialists y responder nuestras preguntas de migración. Y bueno, les voy a leer tantito de su semblanza, diplomatas. Es docente en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, así como del Programa de Bachillerato Internacional del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es graduada de Trinity College Dublín, en la República de Irlanda, de la carrera de Economía y Ciencias Sociales. Tiene una maestría en Estudios Internacionales y un doctorado en Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey. Actualmente estudia la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y su investigación se ha concentrado en la migración infantil, la trata de niñas, niños y adolescentes en México y aquellos que migran no acompañados. Asimismo, se desarrolla como consultora y activista en el tema de trata de niñas, niños y adolescentes y migración infantil. Para que quede claro y conciso, toca la llegada de Spilling the Specialist Tea. Solo las mejores conversaciones con los mejores especialistas. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí, nos da muchísimo gusto tenerte. ¿Cómo has estado? Muy bien, empezando más bien, último bloque, entonces pues sí, bien. ¿Ustedes qué tal? Pues ahorita se me cruzaron como 7,000 pendientes, pero pues bueno, todo tiene que salir al final del día. Todo va a salir. Sí, exacto, pues es cierre de semestre, sí. Entonces pues ahí vamos. Bueno, te explicamos un poco la dinámica de la sección Spilling the Specialist Tea. Okay. Nosotros te vamos a hacer una serie de preguntas sobre relaciones internacionales y su vínculo con la migración, que es el tema de hoy. Okay. En donde tú puedes responderla de la forma más inventada posible, de la forma más divertida posible, para que a todos nuestros diplomatas les quede claro esto del fenómeno de la migración. Va. Entonces, Jonah, pues no sé si quieras empezar tú con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta es, si tuvieras que explicarle la migración humana a un extraterrestre, ¿qué le dirías? Pues yo creo que definiría la migración humana como el movimiento de personas de su lugar de origen a otro lugar que hayan elegido o al que hayan podido llegar, sea dentro de su mismo país o fuera. Oye, Yanni, por ejemplo, a mí me surgió una pregunta un poco medio rara y futurística, pero si en algún momento los extraterrestres llegaran al planeta, ¿eso sería migración también o la migración es solamente humana? No, bueno, o sea, en el reino animal tenemos migraciones, ¿no? Y creo que además las tenemos muchísimo más normalizadas, que tenemos nuestros propios movimientos. Entonces, si tomamos la definición de quién es un migrante de la OIM, pues también los extraterrestres estarían migrando, ¿no? Migrando a nuestro planeta. Claro, y eso me deja pensando que la migración es tan natural como respirar. Sí, absolutamente. Entonces, nuestra segunda pregunta, igual un poco sobre el tiempo. Si pudieras tú viajar en el tiempo y conocer a algún migrante famoso de la historia, ¿a quién elegirías y qué le preguntarías? Pues, fíjate que, bueno, está muy interesante la pregunta y justo estaba pensando a quién elegiría, y ahorita con la pregunta que me hiciste antes, creo que van a ser dos personas. Una sería Neil Armstrong, y pensar, justo retomando esa pregunta que dices, bueno, y si vienen de otro planeta, ¿qué se sintió llegar a la Luna? ¿No? O sea, ¿qué se sintió ser el primer migrante espacial? Y la otra sería, ya ese es un poquito más como ejemplo histórico, y sería a Fidel Castro, pero el Fidel Castro que estaba planeando, o sea, cómo salían con el Granma de México hacia Cuba. O sea, ese Fidel Castro joven, todavía no llega al poder, todavía está viendo cómo vamos a llegar, qué vamos a hacer, cómo vamos a tomar la isla, etcétera. A ese Fidel Castro me gustaría preguntarle. ¿Qué le preguntaría? Me gustaría que me explicara, o sea, cuál es la intención de llegar a Cuba, ¿no? O sea, como igual tratando de quitar, o al menos así lo entiendo, como ese ruido que ya hay una vez que tenemos a Fidel Castro presidente, ¿no? O sea, ese Fidel Castro Ciudad de México, Café Habana. Ay, claro. Pues sí, súper interesante ver. Creo que igual
Nos hace mucha falta conocer realmente cómo la migración está hasta en los lugares menos esperados. Creo que hay muchas personas que son migrantes y que ni siquiera sabemos porque creemos en nuestra cabeza y en nuestro imaginario colectivo que las personas migrantes son solamente, por ejemplo, las personas que están siendo exiliadas de sus países por guerras o personas que están buscando asilo político, personas personas negras, personas morenas, personas de Sudamérica. Entonces creo que pues hay que un poco deconstruir, ¿no?, esta idea. Por ejemplo, yo quiero añadir ahí algo que, por ejemplo, yo ese análisis yo lo saqué, pero pues por ejemplo con artistas así angloparlantes, ¿no? Por ejemplo, está Rihanna, que creo que todo el mundo cree que es estadounidense, pero ella es de Trinidad y Tobago. Pues siento que es Sí, totalmente. Y pues, ¿cuál es la tercera pregunta, Jonah? Pues la tercera pregunta es, ¿has tenido alguna experiencia graciosa o desafiante al intentar pronunciar palabras en un nuevo idioma? Pues no es por presumir, pero tengo muy buen oído para los idiomas. Entonces, afortunadamente, los que he tratado de aprender y los que hablo, como que a la primera me sale. Sin embargo, algo que, y creo que no, un poquito retomando este tema de el repensarlo, el estar como deconstruyendo cómo nos vemos y cómo nos vemos hacia la migración, yo creo que hay un tema, por ejemplo, con los nombres. Mi nombre en inglés es muy sencillo, ¿no? O sea, es Diana y ya. Y entonces de repente como que crecemos y especialmente cuando vamos a algún país que quizás van a ser los primeros que conozcamos fuera de nuestro país que hablan inglés, traducimos nuestro idioma, nuestro nombre, perdón. Y entonces de repente me cayó el 20 y dije, no, a ver, o sea, ¿cómo por qué? Y he hecho y he sido muy consciente, ¿no? Así de, my name is Diana, ¿no? Y entonces alguna vez platicando me decían, pues claro, o sea, si quienes hablamos español, ¿no?, nos esforzamos por poder decir Tchaikovsky, pues como, ¿por qué no vamos, o sea, por qué no vas a decir mi nombre es Diana, mi nombre es Diego? O sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas, pero creo que fue ya como mucho más adelante que dije, no, a ver, un momento. Más allá de que si puede, o sea, mi nombre, insisto, que es como muy sencillo de pronunciar en otro idioma, más allá de eso, no, o sea, yo no soy Diana, ¿no? Yo soy Diana. Y entonces como el resignificar eso también para nosotras, para nosotres, me parece también como sí, o sea, más de si lo puedo pronunciar o no, es de no, a ver, así se pronuncia, ¿no? Así igual los nombres que tenemos aquí que estén en otro idioma, en Xochitl, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué lo vas a traducir, no? O sea, decimos Tchaikovsky, insisto. Sí, claro, y o sea, ahorita me pongo a pensar justamente con el nombre de Xochitl, por ejemplo, que incluso hablando de migraciones internas, cómo se nos hace tan complejo pronunciar nombres que a lo mejor tienen una raíz indígena, pero justo como dices, o sea, si es un nombre que es anglicano, si es un nombre que es pues europeo, incluso ruso, pues claro que hay que pronunciarlo bien y todo, y sobre todo las palabras, ¿no? O sea, creo que de repente, justo hablando en inglés, porque pues es la lengua como que más hablamos dentro de nuestro entorno. Sí, claro. O sea, creo que es muy marcado, ¿no? O sea, como estamos hablando y decimos taco y salsa y todo, pero pues al final del día, digo, sí, el español fue impuesto, pero es el idioma que hablamos. Sí. Y es súper pesado. Y justamente hablando ahorita de los idiomas, yo me pregunto, Diana, y digo, tú eres la especialista aquí, por ejemplo, ¿cuáles son estas barreras lingüísticas que tú puedes encontrar dentro de estos procesos de migración? O sea, digo, creo que los migrantes llegan y el otro día justo pensaba, y como platicaba hace ratito, que mi abuela me había llevado el domingo al bosque de Tlalpan a ver a los campamentos de refugiados de ahí, porque pues le estaban pidiendo ayuda, pero había esta brecha lingüística tan grande, ¿no? Porque son haitianos, hablan francés, y entonces de repente es como que las personas que quieren ayudarlos asumen que hablan inglés, por ejemplo. Entonces es súper pesado. Eso se me hace súper importante como que hablar de eso, ¿no? O sea, ¿qué barreras lingüísticas puedes encontrar? O sea, como que... Pues fíjate que yo creo, perdóname. Perdón. No, es que yo creo que ahí algo bien interesante es que igual cuando hablamos de estas barreras que podemos encontrar en el idioma, de repente, especialmente en términos de migración hacia México, ¿no? O sea, cada país tendrá una relación diferente con estos temas, pero en el caso mexicano se piensa que van a hablar inglés, ¿no? Porque son negros y entonces hablan inglés. No concibimos que hay otros países donde
pueden hablar francés, bueno, creol en el caso de los haitianos, de la gente que viene de Haití. Pero algo que quizá no lo pensamos y significa un gran problema, y creo que también además nos muestra por cómo somos, son los acentos. O sea, es la gente que viene de El Salvador, de Honduras, menos de Guatemala, de Venezuela, y que inmediatamente escuchamos el acento y entonces, ¿no? Aunque en realidad, por ejemplo, quienes conocen el acento chiapaneco es muy similar al acento que tienen en países de Centroamérica, ¿no? Pero aún así, o sea, hay esta discriminación por el acento, porque, ¿no? O sea, estamos bien con que la persona, el nómada digital, nos hable de tacos, o sea, eso no tenemos un problema, pero cuando escuchamos alguien que habla con un acento de Sudamérica, de Centroamérica, ahí sí ya nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, de repente ni siquiera es cambiar el idioma, es nada más estos modismos que vamos teniendo y que otra vez en nuestro imaginario es de, bueno, pues es que si viene de Centro Sudamérica, pues entonces no estamos tan a gusto, ¿no? Y por ejemplo, dado a esa situación, ¿cuál considera que es la película o serie de televisión que mejor retrata la vida de los migrantes? Pues hice una lista. Sí. Hay 2 documentales que les voy a recomendar mucho. Uno se llama Tell No One. Y este es el caso de una chica que se llama Angie, que de hecho la pueden encontrar en Twitter como @AskAngie. Y Angie se da cuenta que, bueno, ella llega a Estados Unidos con su mamá, ella es muy chiquita y es indocumentada, ¿no? Y entonces de repente ella dice que es como salir del closet de soy indocumentada, ¿no? Y entonces empieza a hacer toda una campaña muy interesante de gente no estás solo, no estás sola, no estás sola, ¿no? O sea, hay más personas en tu situación, específicamente es en Nueva York, con la comunidad latina en Nueva York. Entonces, una es esa, Tell No One, que ahorita la pueden encontrar, está disponible en vista en es el Festival de Cine Latino de Nueva York, está abierto todo su catálogo para ver en línea. El otro es otro documental, ese sí es mexicano, que se llama Los que se quedan, no sé si lo conocen. Los que se quedan lo hizo Fundación BBVA Bancomer, y entonces aquí lo interesante es quienes llevan el documental, quienes son entrevistados, etcétera, son las familias que se quedan, ¿no? Entonces, ¿qué significa vivir en este país con un familiar o que está planeando irse ya para Estados Unidos, que ya está en Estados Unidos, o las mismas familias que dicen, bueno, nos vamos a encontrar con ellos, en este caso todos son varones quienes están en Estados Unidos, nos vamos a encontrar con ellos allá. Y el otro es una película que es como que junta 3 casos, uno en España, uno en Marruecos y uno en México, y se llama Al Otro Lado. Entonces, esas son 3 películas. Y de series, que supongo que las conocen, una es Fresh Off the Boat, que es más, o sea, de migración, si no mal recuerdo, es de China hacia Estados Unidos. Y la otra que se llama Hentified, que igual, bueno, este es como primera generación mexicano-americano en Estados Unidos. Cualquiera de las dos me parece que hacen como una manera muy honesta de ver la migración, sin esta idea de romantizarla ni tampoco de vilificarla. Pues muchas gracias, Diana. La verdad es que estuvo súper interesante. Creo que podemos todavía hacer muchas cosas para seguirnos informando y sobre todo creo, y como decimos siempre en Diplomacia sin Etiquetas, informarnos y solidarizarnos con este tipo de situaciones. Creo que si bien aunque estén pasando muchas cosas en el mundo, es importante recordar justamente esta crisis migratoria que se está viendo en México por estas oleadas de migraciones que han surgido en los últimos años. Entonces, pues invitación abierta a diplomatas a que se sigan informando y apoyando a estos campamentos de migrantes. Y bueno, pues antes de irnos, Diana, ¿algo más que te gustaría decirle a nuestros diplomatas antes de irnos? Sí, a mí me gustaría hacerles la invitación justo de informarse más. Creo que más allá de hablar de crisis de refugiados, de crisis de migrantes, estamos viendo una crisis de solidaridad.
En el mundo no tomamos, sabemos hay muchísimas cosas pasando en este momento, pero específicamente en el caso de migrantes no vemos o se nos olvida la humanidad de las personas. Entonces yo creo que más bien repensarlo desde la solidaridad, desde la humanidad y pues sí, informándonos, no es un problema, es un fenómeno y pues bueno, pues ya. Y muchas gracias por la invitación otra vez. Muchísimas gracias, Diana. Gracias. Pues gracias por acompañarnos, diplómatas. Nosotros somos Jonah y Diego y esto fue Diplomacia sin etiquetas, la hora del té sin barrera ni formalidad internacional. Queremos darle las gracias a nuestro equipo de operación, a nuestro equipo de producción, presidencia de Alri, Ana Belén Aguilar, Emilio Barbosa y Mara Sierra, a nuestras guionistas, Ana Key Morales y Magnolia Cruz, y a nuestros seccionistas, que en el día de hoy fue Eric Torres. Y se acabó el té por hoy. No olvides escucharnos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Concepto Radial. Esto fue Diplomacia sin etiquetas, la hora del té sin barrera ni formalidad internacional. Un programa de LRI Media por Concepto Radial.